minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, tarde-noche ya, sí, ya entrando al segundo día de la semana, para honra y gloria a nuestro Dios. En esta hora me gustaría que nos pongamos de rodillas para tener palabras de oración, ¿verdad? Y que sea el Señor quien nos dirige en esta oportunidad. Padre y amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has hecho el llamado, Señor, y hemos atendido tu voz. Para bendición nuestra, Señor, y de aquellos que nos escuchan, ayúdanos, Señor, ahora que me hagas expositor de tu mensaje, Señor, y a mis hermanos receptores del mismo. Que ninguna sombra de divagación, Señor, caiga acá, sino que nos pueda quedar un mensaje claro, Señor, de amonestación, de exhortación y de bendición, Señor, para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a mi hermano Víctor y mi hermana Elizabeth, que nos acompañan. Bienvenidos a la casa del Señor en esta hora. En esta tarde-noche, como decía mi hermano Antonio, traemos un mensaje que se titula El zarandeo de Dios no es la tormenta del diablo. Es un título bastante llamativo, curioso, pero que lo vamos entendiendo a medida que lo vamos desarrollando. Para eso me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en Lucas 22:31. Lucas 22:31. Lucas 22:31. Sí. Y dice de esta forma: dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, desde ahí nosotros vemos como punto de partida, por lo que nosotros venimos analizando, el zarandeo de Dios no es la tormenta del diablo, ya que acá dice con palabras textuales el Señor, Satanás te ha pedido para zarandearte. Quiere decir que el zarandeo de Dios en ese momento no es la tormenta del diablo, a pesar de que el día parecía tormentoso. En ese momento era un zarandeo que Satanás estaba pidiendo sobre la vida del apóstol Pedro. Entonces en este momento el zarandeo de Dios, ese momento, el zarandeo que le está diciendo Jesús, tampoco es la tormenta, es una tormenta, pero no es el zarandeo de Dios, sino que es la tormenta del diablo en este momento. Porque Satanás le está pidiendo a Pedro para zarandearlo. Entonces, acá me gustaría compartir una cita
que tengo por acá, que está en el libro de, permíteme, en el libro de Alza tus ojos, es una matutina, y dice de esta manera: el Señor no deja en tinieblas a ningún hombre que tenga oídos para oír y corazón para comprender. Tengamos todos siempre en vista la gloria de Dios. No se desorienten por las trampas del maligno. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que las advertencias que Dios ha dado en su palabra sean proclamadas por los atalayas sobre los muros de Sión y escuchadas por cada alma que está en el servicio del Maestro. Acá nos dice en solo la introducción que el Señor no deje en tinieblas a ningún hombre que tenga oídos para oír. Por ahora todos tenemos oídos y todos escuchamos. El Señor dice que no deje en tinieblas a esa persona que está dispuesta a escuchar. Porque en ese momento tal vez hay personas, Pedro en ese momento se sentía firme. Señor, yo iré contigo hasta la cruz. Señor, yo haré tantas cosas. Dice Pedro, no sabes de que Satanás me ha pedido a ti para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez tú vuelto, confirma a tus hermanos. Porque en ese momento la zaranda del diablo, lo que Satanás quería hacer, tampoco era la tormenta del diablo en ese momento. Era un zarandeo que venía, a pesar de que Satanás quería zarandear a Pedro, pero Dios estaba al control todavía. Él no había perdido el hilo de la historia. En Mensajes Selectos, página 55, párrafo 2. Mensajes Selectos, página 55, párrafo 2. Dice de esta forma: tremendas pruebas aguardan al pueblo de Dios. El espíritu de la guerra está conmoviendo las naciones de un cabo al otro del mundo. Pero el pueblo de Dios permanecerá incólume en medio del tiempo de angustia que está por venir. Un tiempo de angustia sin parangón en el mundo. Satanás y sus ángeles no pueden destruirlo porque está protegido por ángeles de poder superior. Eso creo que nos llena de esperanza, advertencia y esperanza. Porque aquí es como que estamos leyendo el periódico de hoy en día. Dice, comienza diciendo, tremendas pruebas aguardan al pueblo de Dios. El espíritu de la guerra está conmoviendo a las naciones de un cabo al otro del mundo. Eso es lo que se vive. Usted se mete a las redes sociales, lo primero que sale, Irán atacó a la base de los Estados Unidos. Donald Trump dice que eliminará a Irán en un solo resplandor. Eso es lo que usted escucha, es lo que usted mira, es lo que usted respira, es lo que se está viendo. Pero ¿será que el pueblo de Dios tiene que entrar en pánico? Dice acá, Satanás y sus ángeles no pueden destruirlo porque está protegido por ángeles de poder superior. Pero eso no quiere decir de que a pesar de que hayan ángeles superiores protegiendo, no es de que la prueba no va a llegar. No está diciendo eso, porque encierra el mensaje y dice así, pero el pueblo de Dios permanecerá incólume en medio del tiempo de angustia que está por venir. Quiere decir que el tiempo de angustia llegará, va a venir, no es de que la angustia no va a llegar, la angustia va a venir. Querramos o no, estemos preparados o no, el tiempo de angustia llegará. Pero el pueblo de Dios estará firme. Un tiempo de angustia, no como cualquiera, como siempre se ha visto. Ya se vio recesión 2008, las Torres Gemelas 2001, el COVID-19 en el 2019 y 2020, y pensamos de que todo va a ser igual, que se va a levantar alguien con una vacuna superior y ya, inmune, cuando la inmunidad que nosotros tenemos que tener es la divina, es la única. Entonces dice, Satanás y sus ángeles no pueden destruirlo. ¿Por qué? Porque está protegido por ángeles de poder superior. ¿Quién? El pueblo de Dios. No es la iglesia adventista, no es la iglesia católica, no es
todos los miembros que estemos acá, no, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene características. La iglesia adventista puede cerrar dentro de un mes, 2 meses esta puerta otra vez. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Deja de ser adventista? ¿Deja de ser iglesia usted? No, porque la firmeza tiene que estar en usted. Porque la denominación puede borrar su nombre, pero eso no, o inscribir el nombre en los libros de la iglesia, pero eso no garantiza salvación, ni te pone en una posición de perdido. Continuamos acá. Entonces eso nosotros que estamos viendo acá es un peligro que tenemos por delante. La guerra parece como que ya se va a desatar. Pareciera que ya esto no lo detiene nada. Puede ser que haya, puede ser que no. Puede ser que hayan ataques nucleares, pueden ser que no. Nadie puede atreverse a decir no va a haber. Lo que sí yo estoy seguro que eso no va a destruir este mundo. Eso sí le puedo dar por seguridad que eso no traerá el fin. Lo que traerá el fin será cuando este evangelio se predique, cuando la gente puedan distinguir entre el bien y el mal, cuando puedan distinguirse entre el pueblo de Dios y el que no es, entonces vendrá el fin. Porque ya Dios habrá sellado a su pueblo y las plagas caerán. Ahí sí que explote lo que quiera explotar, pero igual dice que el pueblo de Dios iba a estar seguro. Eso es un peligro que tenemos por delante. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Mateo, capítulo 16, versículo 23. Decía el hermano que vino a predicar ayer, qué bonito es que se escuchen esas hojas pasar. Eso quiere decir que están buscando. Y ayer yo miraba hacia la derecha acá y miraba a Edward, el hijo de Yesenia. Buscó una Biblia y se fue al índice y buscó los libros que están ahí y seguro guiándose por página y lo buscó y lo encontró. Entonces es bonito cuando tenemos la práctica de buscar la palabra, porque este teléfono en algún momento tengo la Biblia acá y se me fue la batería y se acabó la Biblia. Entonces que esto no, esto está ahí. Vamos a Mateo 16, 23 y dice de esta manera, 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué palabra más dura. Pero ¿qué hizo Pedro para recibir esa insignia que le está diciendo? Veamos el versículo anterior, versículo 22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirlo, ¿a quién? A Cristo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le iba a acontecer? Que iba a ser entregado, que iba a ser rechazado, que iba a ser juzgado injustamente, iba a recibir todo eso. Señor, jamás te pase eso a ti. A nosotros, no, nadie de nosotros quisiéramos estar en esa posición. A nosotros se nos levantan un pequeño cuento, así como dicen, un pequeño malentendido, y ya nos exasperamos y pensamos, pero dice la palabra, eso, si eso le hicieron a la rama verde, ¿cuánto más a nosotros las ramas secas? El Señor le dice a Pedro, entonces pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Acá, ¿será que Pedro estaba diciendo porque no quería que su maestro o hacer tropezar a su maestro? No, Pedro era honesto y le decía, Señor, jamás te pase eso a ti. Él no quería que su maestro le pasara eso. ¿Qué nosotros vemos acá? Sinceridad de parte de Pedro. Pero tenemos que aprender que no solo basta ser sincero. La sinceridad no siempre te va a poner en la posición correcta. Usted puede ser muy sincero. Veamos lo que dice acá, mensajes selectos. Mensajes selectos, página 56. Mensajes selectos, página 56, párrafo 1, dice así. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Usted puede estar muy convencido de lo que usted cree, pero si usted está equivocado,
la sinceridad no le va a salvar de las consecuencias de creer en ese error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión tampoco. No es decir, no, entonces da igual, creo a medias o a como crea, no. Usted también tiene que ser sincero con lo que cree. No es que, digamos, entonces como la sinceridad no me salva, entonces puedo hacerlo como venga. Puedo acomodar las cosas a mi conveniencia. Dice acá, sin sinceridad no puede haber verdadera religión, pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. Puede usted creer, no, es que yo soy muy sincero. Nosotros vemos muchas personas en la Iglesia Católica que son sinceras en lo que creen. La semana pasada, no la antepasada, porque estamos en otra nueva, fue una entrevista de trabajo, ¿verdad? Para chofer. Entonces fui, ya me dieron la oportunidad, buen horario, no un mal salario. Yo contento porque era algo que necesitaba. Entonces ya me presenté, me dieron la oportunidad de ir. Entonces comencé con el señor, se me sentó a la par, la otra señora atrás, fuimos a un niño que tiene autismo. Entonces la cosa que ya íbamos ahí hablando, pero no me acuerdo exactamente cómo comenzó el diálogo y comenzamos a hablar de un poco de religión. Raramente, ¿verdad? Uno le va a tocar esas conversaciones, siempre le va a tocar. Entonces comenzamos a dialogar y me dice que él padecía del corazón y la Virgen lo sanó, que él vio en un cuadro cómo salía una luz, como una mano, se reposaba sobre él y sentía algo caliente y recibió la sanidad. Dice, esa enfermedad que los médicos decían, usted no se salva ya. Creo que es la corriente que se le fue acá. Sí, es que estaba desconectado. Sí, entonces, con el Señor hablábamos y él decía, David con 2D. Entonces, vengo hablando con el Señor y dice que él recibió la sanidad de la Virgen, que él sintió y entonces, pero que él visita las iglesias, ha visitado evangélicas, ha visitado católicas. Me dice, pero yo nunca he visitado las adventistas. ¿A dónde hay una iglesia adventista? Entonces ya le dije por dónde podía comunicarse, ya le dije todo, ¿verdad? Entonces, pero me refiero yo que la sinceridad de él, honesto en lo que dice. Él sentía en su corazón que recibir ese milagro. ¿Cómo decirle uno a una persona, usted está equivocado? Uno se siente impotente decir, no, es que usted, eso es una mentira. No, hay que buscar el momento, hay que pedir la sabiduría de Dios y el Espíritu te da lo que tienes que decir. En ese momento, el Señor no me puso a refutarle nada. Simplemente le dije, sí, le digo, es que Dios trabaja a través de nuestra fe. Es lo que yo le pude decir y lo conduje a otros textos bíblicos y pues no se creó una disputa. Ya el Señor viene todo contento y me dice, ¿puede venir el lunes? Sí, está bien, le digo. Pero yo le digo, ya le había explicado a la esposa de que yo los sábados no trabajaba, porque el horario era de lunes a sábado. Entonces yo le dije, vea, yo le digo, soy adventista, yo el sábado no lo trabajo. ¿Hay inconveniente? Le digo, no hay forma de ser flexible, le digo, en ese día. Entonces ella, aún con todo eso, me dijo que fuera. Pero ya cuando habló con el Señor, entonces yo le expuse que yo el sábado no trabajo, y le expliqué, me dice, no importa, me dice, venga el lunes, yo los sábados ahí pago Uber, veo cómo yo hago, pero venga. Parece que el Señor quedó muy contento, pero el domingo en la noche me puso un mensaje la señora de que no me presentara el lunes, que tenían otras citas, otros que iban a entrevistar, que hay cualquier cosa me llamaba. Pero bueno, yo le digo, Señor, bendito sea tu nombre, porque yo lo hago, o sea, yo prefiero serte fiel a ti y tú sabrás. Si por causa del sábado no me debo el trabajo, pues bien, tú sabrás. Pero me refiero yo a esto, lo que trato de decir de que hay personas que son muy sinceras, pero eso no las libra de las consecuencias del error. Porque si ellos llega el momento que se les presenta a quien tienen que adorar, que es únicamente su intercesor Jesucristo, y lo rechazan, por muy sinceros que sean, lamentablemente el Evangelio lo rechazan.
Entonces vemos acá que no solo es sinceridad, y continúa diciendo acá, dice, la verdad es el principio que santifica y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos comparar las cosas espirituales con lo que es espiritual. Entonces nosotros dice que el Espíritu testificará a nuestro espíritu y nos dirá cuál es la voluntad de Dios. Entonces, me gustaría continuar leyendo acá la página 309 y párrafo 1 de Mensajes Selectos, tomo 2. Y dice de esta manera, cuando, hablando de Dios, de Cristo, vamos a leer un poquito más atrás. Oh, cuán preciosas son estas palabras para cada alma congojada. Cristo es nuestro guía y consolador y nos conforta en todas nuestras tribulaciones. Hermoso, todas. Y cuando él dice todas, es todas. Y dice así, cuando él nos presenta un vaso amargo para que lo bebamos, también acerca la copa de bendición a nuestros labios. Es lo que yo hablaba, por eso está la tormenta del diablo y la zaranda de Dios, porque Dios tiene su tiempo. Ahora dice acá, no se haga mi voluntad sino la tuya, oh Señor. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Con esta sumisión resucita la esperanza y la mano de la fe se aferra de la mano del poder infinito. Entonces acá nosotros vemos lo que es el vaso amargo. Hay momentos que a nosotros nos va a tocar probar el vaso amargo. Pero ahora la pregunta es, ¿ese vaso amargo que nos va a corresponder tomar, proviene de Dios o proviene del enemigo? Hay prosperidades que llegan a nuestra vida. No porque yo creo que era Oliver Coronado, otro predicador que decía que hay bendiciones que vienen, que son de Satanás. No, Satanás nunca bendice. Él puede prosperar tal vez. Él puede darte riquezas y hacer que tú las tengas. Pero bendición solamente vienen de Dios. Entonces, pensando en eso, cuando nos toque a nosotros experimentar el vaso del vino amargo, ¿viene de Dios o viene del enemigo? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3. Sí, hermano. A su pueblo y no lo deje en tiniebla concerniente a esto, porque usted sabe y todos debemos de saber que hay una doctrina allá afuera que dice que el pueblo de Dios no va a pasar por la tribulación, que va a ser liberado antes de la venida, antes de que la tribulación caiga, pero la Biblia dice lo contrario. O sea, es el plan del demonio meter esa doctrina para que la gente pueda estar tranquila, que pueda estar tranquila, como dicen, relax, sabiendo que, bueno, como el Señor va a venir, Él me levanta y yo no voy a pasar por esa tribulación. Y eso es una mentira al demonio. Y es peligroso porque en algún momento, como usted decía, si yo no estoy tomando las cosas espirituales como deben de ser, el enemigo también está ahí presto para hacerme caer en un error. Cuando Dios le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, no le estaba diciendo en sí a Pedro, sino al espíritu que en ese momento tomó a Pedro para decirle, no, Señor, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a permitir eso? Y fue duro, aparentemente, como que era Pedro, y no le dice, era Satanás que en ese momento tomó el control de Pedro para interponerse ante la obra que estaba él realizar por la humanidad entera. Así es, y como decíamos en la lectura que hicimos anteriormente, cuando dice que cuando Cristo, Dios permite que la copa amarga llegue a nuestra vida, Él también añade una bendición. Primera de Pedro 3, versículo 14 y 16 dice así. Primero el 14, Primera de Pedro 3, 14, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Versículo 16. Tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahí es donde decíamos de que esta parte de la copa que se agrega o que Dios permite, viene esta bendición. Porque vas a sufrir las consecuencias, es correcto. Por causa de Cristo, no te van a dar trabajo porque no trabajas el sábado. No te van a congraciar contigo porque no compartes los mismos chistes, las mismas diversiones. Te van a excluir. No vas a ser parte del montón porque sos diferente. Entonces ahí es donde dice que cuando llegue esa copa, viene y Dios añade una bendición especial. Porque llegarán esas personas que hoy te rechazan porque están cómodamente. Cuando venga la angustia sobre ellos, van a buscar de tu presencia. Van a buscar de tus palabras. Van a saber a quién recurrir en ese momento. Aunque en este momento no lo veamos, es que ya se siente feo que te rechacen. Se siente feo que se te nieguen las oportunidades. Somos seres humanos. Pero dice, pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si es por justicia, bienaventurados sois. Ahora, si llega la copa amarga por causa del enemigo, vamos al capítulo 2, ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 20. Y dice así: lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Si usted padece injustamente, dele gracias a Dios porque Él le dará su recompensa en el momento. Versículo 20. Pues qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado. Entonces ahí, si yo voy a recibir por causa de mis malas concupiscencias, de mis malas decisiones, de mi mal proceder, injusticias, pero es porque yo me lo busqué. Dice que ¿cuál es el beneficio ahí? Ahí no hay ningún beneficio, no hay ninguna justicia ese. Por eso leo nuevamente el 19. Primera de Pedro 2:19. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. El justo va a padecer. Dice, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Versículo 20. Pues qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado, pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Merece elogio. Entonces recibe aprobación delante del Señor. Entonces acá quiero compartir una cita que está en el libro de la ciudad al campo. Libro de la ciudad al campo, siempre en el mismo enfoque. Recibir la copa amarga de justicia y la copa amarga por causa del enemigo. Esto es de la hermana White. Eso es de la ciudad al campo. Es un resumen que ella hace, o que hacen recopilaciones de varias citas. Y dice de esta forma: acontecerán calamidades. La copa amarga va a llegar, sí o sí. Calamidades de las más pavorosas, de lo más inesperadas. Y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo, no para siempre. Digamos un ejemplo, recordemos que la iglesia no tiene que arrepentirse, este templo no ha hecho nada. Somos nosotros, decía Daniel, nosotros hemos pecado. Tal vez Daniel no había hecho nada como lo hacían sus antepasados, pero él sabía que había una rebelión y decía, todos, aquí nadie es justo. Entonces decía Daniel, todos hemos pecado, todos nos hemos desviado.
y comenzaba a hacer la oración. Entonces, si hay personas que reconocen que se ha hecho mal, a pesar de que la otra persona no reconozca, pero yo digo, Señor, hemos fallado. Tal vez mis hermanos también junto conmigo, o tal vez no, pero yo me identifico. Entonces, y comienzo a arrepentirme por esa obra que estoy haciendo. Dice que esa otra ciudad o esa ciudad, por un tiempo, los juicios de Dios son retenidos. La ciudad pequeña iba a ser destruida también. Sí. Sí, pero ya después. Es correcto. Es- sí, es correcto. Entonces dice, serán perdonadas por un tiempo, pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. Entonces, acá, no, ahora sí nosotros vemos el zarandeo de Dios, no es la tormenta del diablo. ¿No entender? Porque en este momento estas ciudades van a ser visitadas, van a ser con calamidades, pero no es la tormenta del diablo, porque a pesar de que son juicios de Dios, son con el deseo de que esas personas despierten. Entonces, los zarandeos de Dios, cuando Dios quiere hacer justicia, Él no totalmente destruye, Él da oportunidades. En la siguiente cita, que es la misma de la ciudad al campo, página 6, párrafo 5, dice de esta manera: tiempos permitidos de Dios, ¿verdad? El Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Entonces nosotros vemos acá tiempos permitidos de Dios, va paulatinamente. Dios dice que los juicios no vienen así, de repente, sino que los juicios de Dios dice que se hacen llegar a los lugares que los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Ya Dios tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que ejecutar juicio, pero para que mientras estos son destruidos por su pecado, a pesar de que no los destruye una vez, sino que les manda amonestaciones y estos ya rechazan, son poseídos y Dios, tiene que ejecutar justicia. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo. Entonces, en el momento de los juicios de Dios, es oportunidades para otras personas que se arrepientan. Los juicios no van a caer de una vez, sino que las plagas que vienen van a caer, dice, en diversos lugares. Estados Unidos, Chicago, Nueva Zelanda, Costa Rica, bajo sus formas de juicio, porque ninguna nación escapará de ser visitada por los juicios de Dios, pero de maneras diferentes. Me gustaría que vayamos a Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 7. Veintinueve siete dice de esta forma. Jeremías 29, 7. Dice de esta manera: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, si usted está acá, usted salió a Cuba, usted salió a Nicaragua, hay mis hermanos que son también de Costa Rica, pero dice que, acá dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hiciste transportar. En algún momento usted va a tener que cambiar de lugar, por razón que sea.
Donde Dios te lleve en esa esfera, usted tiene que pedir por la paz de ese lugar donde usted esté. Usted llevar, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Entonces, si usted por razones de la vida, por circunstancias, Dios ha permitido ser trasladado a esos lugares, ruegue por la paz de esa ciudad. Porque en tiempo de paz, usted también va a gozar de paz. Y para ir haciendo las conclusiones y final, porque aquí nosotros vimos tiempos permitidos de Dios. Cuando en esos tiempos de Dios permitido, busque la paz. ¿Cómo? En arrepentimiento. Como que si usted fuera parte de esa ciudad, identifíquese como que usted es parte del problema en ese momento. Si usted puede dar una palabra de amonestación, mi hermano, este hogar, ¿por qué se está destruyendo? ¿Por qué no hay paz? Mi hermano, porque usted está tomando licor. ¿Por qué se está separando, mi hermano? Porque usted le falta respeto a su esposa. Entonces, ¿me entiende? Usted tiene que ser propicio de paz a ese lugar, porque tal vez usted retenga los juicios de ese momento. Tal vez ese hogar, de tarde o temprano, esa esposa va a morir, pero va a tener un momento para que esa persona se arrepienta y que esa familia alcance para eternidad. Entonces, ¿cómo usted transmite esa paz? No es orando, Señor, que nunca pase nada acá. No, eso no funciona así. Usted tiene que transmitir esa paz con sus palabras, con sus acciones, siendo un modelo, siendo un ejemplo, levantando la voz en cuello, anunciando al pueblo su rebelión y anunciando al pueblo su pecado, dice la palabra del Señor. Entonces continuamos leyendo acá. Esto que vamos a leer son advertencias para el fin que viene. Y dice así. Igual, este es el libro de la ciudad al campo. Y dicen así. Subtítulo: Nos esperan tiempos difíciles. No debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. No estamos forzados, pero tampoco vayamos a donde seamos forzados a estar en contacto de esa manera. ¿Por qué? Porque pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Como le dije, no sé si fue porque guardo el sábado, no, pero en el trabajo, que necesitaba, pero si hubiera estado en otra condición, posiblemente estuviera teniendo un trabajo. Pero por circunstancias vamos a estar en lugares, pero si podemos evitar esos lugares y esas circunstancias, tenemos que hacerlo, porque se está moviendo el tema del domingo, pero así de una manera rápida. Y dice así: debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil. ¿Donde qué? Sea o será. Donde será. Porque ahorita ya posiblemente estamos en un lugar donde se hace difícil ya. Pero vamos a ser ubicados en lugares donde ya se nos hará difícil. E incluso imposible que nos den ese día. Incluso de trabajar se nos va a ser imposible. Y ahí es donde dice que el justo por la fe vivirá. Ahí es donde sin trabajo usted va a tener para comer. Sin trabajo, sin poder comprar o vender, Dios te va a suplir de tu necesidad. Pero ¿a quién? Al pueblo que decida ser fiel a Dios. Por un momento sufriremos estrecheces, pero Dios se manifiesta con la debilidad que nosotros poseemos. Una siguiente cita. Y con esa terminamos. Dice así. Dice: cuando el poder con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Ahorita nosotros el viernes vimos en televisión, escuchamos lo que es la investidura de la presidenta de la nación de acá.
Yo he visto la investidura de Nayib Bukele cuando le eligieron el año pasado, de Javier Milei el año pasado, de Donald Trump el año pasado. Hemos visto cómo se invisten a los presidentes. Y acá dice, cuando el poder en el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que él lleva la responsabilidad, perdón, que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Hay momentos, dice una cita del conflicto de los siglos, no la traje, dice que mientras Cristo interceda en el santuario, dice que en la corte legislativa Dios todavía tiene hombres que son guiados por ángeles y el Espíritu Santo para detener leyes que impedirían que el evangelio avance. ¿Qué evangelio? El mensaje del tercer ángel. Pero dice que así como Satanás tiene sus agentes satánicos ahí en la nación, Dios tiene los agentes suyos todavía en la nación. Por eso es de que en Costa Rica usted ve que no han pasado cosas. Pero tengo un tema que se llama la imagen de la bestia y las pequeñas bestias. La imagen y las pequeñas bestias. Ese para la sociedad de jóvenes uno de estos sábados para que no lo perdamos. Y vamos a comprender porque muchas veces pensamos que todos los eventos van a ser en los Estados Unidos. Pero recuerden que toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Toda. Pero muchas veces esperamos el evento grande y dejamos de pasar los eventos que están pasando en cada una de las naciones o en nuestra nación donde habitamos. Entonces, el tema que viene es ese. Pero dice acá, cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades. Ese es un tema que choca con todo el mundo. El tema de salir de las ciudades choca con la mayoría del pueblo secular y mayormente en el pueblo de Dios, en el pueblo adventista. Choca muchas veces. ¿Por qué? Porque no hacemos sin preparativos para hacerlo. Dice la sierva del Señor, antes que me argumente, dice la sierva del Señor que para el tiempo de salir de la ciudad, dice, ponga tus planes delante del Señor y Él te mostrará dónde, cuándo y cómo adquirir para vivir ahí. La sierva del Señor lo dice. Entonces, eso es un punto bueno a su favor. Pero digamos, ¿será que todos estamos tratando o pidiendo como la lluvia tardía de la misma forma, Señor, muéstrame dónde me voy a ir? No, en los púlpitos eso poco se predica, eso no se enseña. Por eso es que digo, choca aún dentro de la misma iglesia. A eso es a que me refiero. Que tienen recursos y ellos están edificando casas en las ciudades como que aquí vamos a vivir 40, 50, 100 años. O sea, y no están, por eso es que él dice, eso choca porque nadie quiere dejarle el confort donde están, el confort, los buenos salarios, las comodidades que tienen. Es más, esto le va a pasar como Lot. ¿Usted cree que por qué el ángel lo sacó? ¿Por qué dice que lo agarró y lo sacó? Porque Lot no quería salir. Él veía todas sus comodidades ahí. ¿Y por qué se perdió la esposa? Ah, sí, por el retraso y por el amor. Es que, vea, esta parte dice la sierva del Señor. No traigo la cita. Dice que si Lot no se hubiera retardado como lo hizo, su esposa no se hubiera perdido. Si él hubiera salido antes, dice que su esposa no se hubiera perdido. Entonces, dice la sierva del Señor. Entonces, es allí donde la salvación es individual. Yo no sé, yo no puedo decir, mi hermana, usted no está haciendo planes. Yo nunca dije eso. Usted tiene sus planes y bendito sea Dios. Yo no puedo saber quién está haciendo planes y quién no. Pero lo que sí estoy diciendo, que
Es un llamado, pero dice acá, dice, por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ella misma siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Y la amonestación termina diciendo, veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Entonces, ahí sí decimos la tormenta del diablo, la zaranda de Dios. Lo que viene, ahora sí, lo que viene es de parte de Satanás, todas las inundaciones, todo lo que viene, pero ese momento es la zaranda de Dios para saber quién está de parte de él y quién no lo está. Sí, hermana Carmen. Sí, es que todo eso es parte del principio. Ahorita no es el tema, pero parte de lo que yo traigo, de la próxima que yo traigo, le pongo acá nada más la imagen. Para el 2026 hay una revista que se llama Economic. Esta revista cada año tira una portada en su revista de lo que esperan que viene o el análisis que hacen de lo que viene. Entonces acá ellos tiraron esta portada. Ay, permítame. Esta portada la tiraron ellos. Esta. Acá, si nosotros lo ampliamos, vemos un logo grande de tanques, jeringas. Si usted ve jeringas aquí grandes. Vemos las jeringas, vemos de todos los eventos. Y esto es un reloj. Es un reloj que marca el mes que corresponde a cada uno. Acá yo estaba haciendo un análisis. Aquí lo marqué de tal forma como que si fuera un reloj de manecilla. Usted ubica la imagen, 12, 1, 2 y va haciendo el círculo. Y en cada hora que está marcando hay un evento que está ocurriendo. Ahorita nosotros estamos en el mes número 5, ¿verdad? Número 5. Entonces, y el mes número 5, según la portada, es acá, 5 de la tarde, aproximadamente está entre la jeringa, derretimientos glaciales y a punto de empezar el Mundial de Fútbol, que viene ahorita en junio y julio. Entonces, pero con esto no quiero decir, no estoy diciendo que estas cosas se están dando, no. Pero así como Dios tiene sus profetas, Satanás tiene sus falsos profetas. Y Dios le demanda a Satanás que proyecte sus jugadas para que los siervos de Dios la conozcan. Entonces, lo que viene, mis hermanos, no tiene que llenarnos de miedo, tiene que llenarnos de temor para que podamos ver las cosas desde el punto de vista de reflexión. Porque o estoy siendo zarandeado o estoy en la tormenta del diablo. Pues nosotros decidimos. ¿Por qué nos están viniendo las cosas? ¿Por causa del evangelio o por nuestras acciones? Entonces, cada uno en su momento, Satanás va a tocar como a Job, su casa, su cuerpo, su salud. Y que el que cree estar firme, mire que no caiga. Pongámonos de rodillas para terminar en esta hora. Padre y amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Ahora que hemos de ir a nuestros hogares, Señor, que nos llevemos la reflexión. Esta reflexión la vamos a subir a la página de la iglesia, Señor. Si alguien quiere volverla a ver, reflexionar, puede hacerlo, Señor, con la intención de que muchas otras personas conozcan, Señor, estas verdades que sabemos que como pueblo nos motivan a seguir creyendo. Acompáñanos en esta semana, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestra vida y dirige tú nuestra embarcación. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, mis hermanos, que el Señor les bendiga.
falta por